La base de la anemia es que tengamos una situación donde no hay el material para formar la hemoglobina, que es lo que nosotros necesitamos, y que con eso prevengamos la anemia como tal. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Soy el doctor Alan Barrell, soy el director médico de Productos Farmacéuticos Chinoin. Para mí es un gusto platicar con ustedes y comentarles que tenemos el agrado de integrar a nuestra línea de productos a un integrante muy especial que se llama Renergy. Renergy es una forma específica de hierro polimaltosado que va a permitir en un momento dado venir a cubrir un agujero muy importante que hay en las cuestiones de salud pública en cuanto a la deficiencia de hierro en México y en el mundo. Directamente una situación en particular es la que con deficiencias de hierro se ha identificado a nivel mundial. 1 de cada 4 personas en el mundo tienen precisamente esa deficiencia de hierro. Esto se traduce en lo que nosotros identificamos como anemia. Obviamente el paciente que tiene una anemia, el paciente que tiene esa deficiencia de hierro, es un paciente que no va a alcanzar a hacer con suficiente energía las actividades cotidianas para las cuales quisiéramos estar siempre activos todos. La oportunidad de contar con un producto como Renergy en especial es precisamente que se constituye como una alternativa muy importante en aquellos casos donde tenemos que hacer un reemplazo de hierro en una forma rápida y que obviamente será uno de los parámetros más importantes para evitar cuestiones como las molestias de las transfusiones o incluso los riesgos de las transfusiones que en un momento dado como tal pueden tener. La deficiencia de hierro es algo que incluso ya sabían nuestras abuelas. Ellas, ustedes recordarán que siempre nos decían que debíamos de alimentarnos adecuadamente porque si no, no podríamos ni aprender, ni estudiar y mucho menos hacer actividades de descanso. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la deficiencia de hierro es una condición que limita la calidad de vida de los pacientes. Limita incluso ciertas capacidades para cuestiones de aprendizaje, de crecimiento, de todo lo que implica en un momento dado situaciones especiales como es el embarazo y como es el nacimiento de una criatura sana, así como también, ahora lo reconocemos, que es tan importante en personas de la tercera edad, pues precisamente en esos dos extremos, en los del nacimiento y también en las terceras edades, en los cuales los eventos donde hay una deficiencia de hierro y una consecuente anemia, se vuelven mucho más marcados los efectos clínicos. Por eso el contar con este tipo de alternativas terapéuticas permiten asegurar una buena calidad de vida en favor de los pacientes. Hablar de Renergy es hablar de un producto de alta tecnología. Es hablar también de un producto de grandes referencias de seguridad y de eficacia. ¿Por qué? Porque a diferencia de todas las formulaciones férricas, el hierro polimaltosado que tiene Renergy permite en un momento dado que la administración de este producto se pueda hacer por vía intravenosa en espacios de menos de 15 minutos. Otras alternativas en su pasado tenían incluso que hacer que el paciente pasara un día o más hospitalizado y siempre con un riesgo muy importante de reacciones adversas. En el caso de Renergy y su formulación es obviamente un riesgo que está minimizado y además es la formulación que más estudios tiene como tal documentados precisamente acerca de su eficacia clínica y terapéutica. Esto es otra de las cosas que hace a Renergy una alternativa terapéutica de gran importancia para estos pacientes. Es importante recordar, eso sí, que esto no es un medicamento que solo se pueda aplicar en la tienda de la esquina. Tiene que hacerse en un sitio y bajo la supervisión médica directamente
pues es un medicamento que entra en contacto con el paciente de una manera directa, en un corto tiempo, y siempre se recomienda la vigilancia y en el sitio adecuado. Algo que sucede muy desafortunadamente, así ha sido parte de la evolución de la ciencia, es que antes solo se veía si tenías una deficiencia de hierro, pero no de qué manera ese hierro estaba teniendo factores de trabajo en todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ahora, afortunadamente, podemos tener una mayor información más precisa que precisamente conlleve a un buen análisis de por qué ese paciente está teniendo una deficiencia de hierro. Las deficiencias de hierro se van a ver mucho más acentuadas en condiciones extraordinarias, como por ejemplo el embarazo, o en su defecto cuando el paciente tiene trastornos que son ya crónicos en un momento dado y que le están causando microsangrados que a la larga le van a llevar a desarrollar ese tipo de alteraciones. Por ejemplo, un paciente con una colitis ulcerativa, un paciente con una gastritis repetitiva, un paciente con un problema en un momento dado de miomas en la matriz, de tener un sangrado disfuncional, todo ese tipo de cosas no le van a generar, valga la expresión, una hemorragia brusca con la cual pudiéramos decir, tiene esta deficiencia por esa hemorragia, sino más bien, como son microhemorragias, acaban causando ese tipo de deficiencia de hierro y a la larga siguen siendo tan contundentes como lo que no nos imaginamos. Esto es un parámetro bien importante en México porque, primero que nada, es común, valga la expresión, que con el ritmo de vida cotidiano, la gente sale de su casa y si logra masticar algo o comer algo, pues es con lo que se va a trabajar. Se pasa 2-3 horas en el traslado desde la casa hasta su sitio de trabajo y a lo mejor a la mitad del día se toma algún alimento que puede ser el que tenga disponible. Finalmente, después de la jornada se avienta otras 2 horas de regreso a su casa. Estamos hablando de que es una actividad extenuante. Primer punto. Y segundo punto, el esquema nutricional cada día es más malo. ¿Qué pasa con eso? Que entonces tenemos una deficiencia nutricional básica junto con una demanda excesiva y esto va a hacer que definitivamente las reservas de hierro que tiene el cuerpo se vayan agotando. A la hora que ya no hay hierro, aunque continuamente estamos produciendo esa sangre para que sea sangre útil, para que sea sangre nueva, pues esa sangre, valga la expresión, no va a tener la misma calidad de lo que sería una sangre si tienen los aportes adecuados. Si agregamos a eso cualquier otra cosa, deficiencia de alguna enfermedad, diabetes, un problema en un momento dado del corazón, una situación en un momento dado de sangrados propios como el sangrado menstrual en desorden, entonces el problema se vuelve aún mayor. ¿Qué pasa? Que entonces la imagen clásica que nosotros alcanzamos a detectar de los adultos es que precisamente la persona se queda dormida en el metro todo el trayecto o en su defecto a media jornada laboral está la persona cabeceando. Y no es tanto que sea simplemente una cuestión casual, sino porque se van sumando todos este tipo de detalles y tienen como causa subyacente una deficiencia en el aporte de hierro. Entonces, el problema es que eso, si es en un momento dado, valga la expresión, pequeño, pues el cuerpo trata de compensarlo. Pero a medida que pasa más tiempo, el déficit va a ser mayor y va a llegar el momento en que no tiene de dónde compensar el cuerpo. Al no tener de dónde compensar el cuerpo, entonces tenemos todos los datos clínicos de enfermedad, que ese ya es un cuadro donde realmente al paciente la alternativa que se le da de primera entrada es ponerle una transfusión sanguínea. Que obviamente, imagínese si tiene esa persona con deficiencia y que lo vayan a operar, el riesgo de complicaciones va a ser muchísimo mayor en todos sentidos. Riesgo de infecciones, todo ese tipo de aspectos también. Entonces, aquí lo importante y el porqué de este tipo de énfasis para la compañía
es que estamos buscando, sobre todo, mejorar la calidad de vida de la gente. O directamente se le pone como tal, se puede pasar directo o diluido con solución salina sin problemas. La ventaja además es que solo toma 15 minutos aplicar la solución. Los otros productos toman por lo menos de 1 a 4 horas, más aparte tienen que vigilarlo por 8 horas para que no vaya a tener reacciones adversas. Se tiende a usar y el objetivo es precisamente, si ustedes visualizan de la cantidad de cirugías que se hacen en general en el mundo, el 10% son de urgencias y el 80% son programadas. ¿Sí? Hay un 10% que pueden ser programadas y que se vuelven urgencias, cosas así, pero básicamente ese es el porcentaje. Este ayuda muchísimo a las programadas. De hecho, son aspectos que se pueden aplicar desde el día anterior a la cirugía y esto va a ayudar definitivamente. Si acaso se aplicaran una semana antes de la fecha de cirugía, muchísimo mejor. Las células de su sangre usted las renueva cada 4 meses. Cada 4 meses usted tiene sangre totalmente nueva, pero esto es muy específico porque precisamente con eso usted renueva su sangre y obviamente el cuerpo es tan sabio en ese aspecto que lo que ya usó, pero puede volver a usar, lo recicla. Ese tipo de reciclamiento es el hierro. Entonces siempre tiene un cierto hierro de reserva. El problema es cuando no tiene ese hierro de reserva, de ahí viene la deficiencia de hierro, y entonces, aunque quiere hacer mejor calidad de sangre, pues no la tiene a la mano. Y ello es lo que se ve traducido a que sea una anemia. Lasalud.mx